Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. Vamos a seguir resolviendo los exámenes de la PAU de Química de junio 2025 y en esta ocasión vamos a hacer el del País Vasco. Recordad que tenéis todos los exámenes del año pasado, el 2025, de junio, junto con sus soluciones y con el vídeo resuelto de aquellos que hemos hecho hasta el momento en mi página web, que podéis encontrar el link en la descripción del vídeo, y también en la descripción del vídeo encontraréis mi correo electrónico, que es aida.aulasciencias@gmail.com, por si tenéis cualquier duda relacionada con este examen o con cualquier otra cosa relacionada con química. Me podéis escribir y así intento resolver vuestras dudas lo antes posible. Pues bien, como hemos dicho, vamos a resolver el examen del País Vasco y para ello antes vamos a ver un poco en qué consta este examen. Fijaros que nos dice que consta de 9 ejercicios, pero no tenemos que resolver todos. El examen consta de un bloque A, B, C, D y E. Del bloque A tendremos que responder todo lo que hay, es decir, es un problema obligatorio. Mientras que del resto de bloques habrán dos problemas o cuestiones, de las cuales solo deberéis responder una de ellos. Mi consejo es que os leáis todo el examen y decidáis cuál de los dos es más fácil para vosotros. Cada uno lleva mejor un tema que otro, pues intentar ver qué ejercicio os iría mejor. Lo que podéis hacer es intentar plantear en la mente o en un papel de forma muy rápido qué es lo que se tiene que hacer en ese ejercicio y decir, vale, yo esto lo sé hacer, pues me decanto por ese. Igualmente, recordar que yo lo que voy a hacer es resolver todos los ejercicios. Pues bien, fijaros que nos dan todos los datos necesarios para resolver este examen. Y después ya empieza por aquí con los problemas a resolver. Como hemos dicho, teníamos este bloque A donde está solo el A1 y tendremos que responder todos sus apartados, mientras que de los demás bloques, como tenéis aquí el bloque B, fijaros que tenemos aquí el B1 y seguidamente el B2. Pues tendremos que elegir uno de los dos, y lo mismo nos pasa con este bloque C, que tenemos C1, C2, el D1, el D2 y también el E, que tenemos el E1 y el E2. Visto esto, ya tenemos una idea de cómo es este examen. Vamos a resolverlo. Pues bien, este primer ejercicio nos dice que el amoníaco se sintetiza a escala industrial a través del proceso Haber. Este proceso supuso una revolución significativa, ya que los fertilizantes que se generan a partir del amoníaco permiten alimentar a toda la población mundial. Sin embargo, como la reacción es muy lenta, requiere del uso de un catalizador para que sea eficaz. Y aquí vemos la reacción donde 3H2 gas más N2 gas en equilibrio con 2NH3 gas, y nos da la constante sub P, es decir, la de las presiones a 20 grados centígrados, 4,34 por 10 a la menos 3. A. Si en un recipiente cerrado y a 20 grados centígrados las presiones parciales de los gases en equilibrio son, nos dan aquí la presión parcial del hidrógeno, 4,2 atmósferas, la del nitrógeno, 3,5 atmósferas, calcula la presión parcial del amoníaco y la constante de equilibrio K sub C. También, en el apartado B, indicar si la reacción es espontánea a 20 grados centígrados, y para ello nos da las entalpías de formación y las entropías de formación de los compuestos y elementos que participan en la reacción. En el apartado C nos pide el grado de conversión de la reacción. Dice que el grado de conversión de la reacción no suele ser muy alto, que explicar cómo podrían emplearse la presión de la reacción para desplazar el equilibrio hacia el producto, y D, de los fertilizantes que se preparan a partir del amoníaco, el nitrato de amonio es uno de los más comunes, razonar cómo será el pH de una disolución concentrada de nitrato de amonio. Pues bien, una vez ya hemos hecho la lectura del ejercicio, vamos a plantearlo. Lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra reacción, que es la base del ejercicio.
y el dato que nos dan, que es la K sub P, que es 4,34 por 10 a la menos 3. En el apartado A nos dice que a 20 grados centígrados la presión parcial del hidrógeno es 4,2 atmósferas y que la presión parcial del nitrógeno es 3,5 atmósferas. Y lo que nos pregunta es la presión parcial del amoníaco y también la K sub C. Pues bien, nosotros tenemos la K sub P. Sabemos que la K sub P es igual a la presión parcial de los productos, en este caso el amoníaco elevado a su factor estequiométrico, que es 2, dividido a la de los reactivos, nitrógeno por el hidrógeno a la 3. Si sustituimos aquí los valores que tenemos, K sub P 4,34 por 10 a la menos 3, y ahora sustituimos en las presiones parciales. La del amoníaco es la que estamos buscando, la del nitrógeno 3,5 y la del hidrógeno 4,2 elevado a la 3, que es su factor estequiométrico. Pues bien, de aquí lo que podemos hacer es aislar la presión del NH3 y nos dará que es 1,06 atmósferas. Para calcular la K sub C lo podríamos hacer por concentraciones de tanto reactivos y productos, pero aquí no las tenemos. Pero también sabemos que K sub P es igual a K sub C RT incremento de moles de gas. Pues bien, si sustituimos la K sub P 4,34 por 10 a la menos 3 es igual a la K sub C, que es lo que buscamos, la R 0,082 por la temperatura, que son 20 grados centígrados, por lo que le tenemos que sumar este 273 para pasar a Kelvin, y todo esto elevado al número de moles de reactivos menos el de productos, es decir, 2 menos 4, pero moles solo de gas, recordad, y aquí los 3 son gas, es decir, es a la menos 2. Si resolvemos, la K sub C es igual a 2,5. Y con esto tenemos el apartado A resuelto. Después, en el apartado B, nos pide si la reacción es espontánea a 20 grados centígrados. Para ver si una reacción es espontánea o no, lo que tendremos que buscar es la energía de Gibbs. Recordad que cuando la energía de Gibbs es inferior a 0, la reacción es espontánea. Pero fijaros que no nos dan los datos de las energías de Gibbs de los reactivos y de los productos, sino que nos da las entalpías y las entropías. Pero bien, nosotros sabemos que la energía de Gibbs estándar es igual a la entalpía menos la temperatura multiplicado por la entropía. Y que la entalpía de la reacción es igual al sumatorio de las entalpías de los productos menos el sumatorio de las entalpías de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado siempre por su factor estequiométrico. En este caso, recordar que la reacción, como podéis ver aquí en el PDF, era 3 hidrógenos más nitrógeno, los dos son elementos en su estado estándar, por lo que su entalpía es 0, y solo necesitamos la entalpía del amoníaco, que es 2 multiplicado la entalpía del NH3, ya que las de, como hemos dicho, nitrógeno e hidrógeno es igual a 0. Pues bien, esto es 2 por menos 46,2, es decir, que la entalpía de esta reacción es menos 92,4 kilojoules partido por mol. Y lo mismo vamos a hacer con la entropía. La entropía es igual al sumatorio de las entropías de los productos menos la de los reactivos. En este caso, sí que fijaros que el enunciado nos da la del amoníaco, la del nitrógeno y la del hidrógeno. Es decir, que
2 veces la entropía del amoníaco menos 3 veces la entropía del hidrógeno más la entropía del nitrógeno es igual a la entropía de la reacción. En este caso es 2 por 192,3 menos 3 por 130,6 más 191,5. ¿Esto qué nos da? Pues nos da menos 198,7 joules partido mol Kelvin. Al tanto con las unidades. ¿Por qué? Porque ahora tendremos que sustituirlas en la fórmula de aquí arriba. Y aquí en la entalpía tenemos kilojoules y en la entropía joules. Así que vamos a pasarlo a kilojoules para que esté todo en las mismas unidades. Ahora sí podemos sustituir que la energía de Gibbs es igual a menos 92,4 menos la temperatura, que son este 20 más 273, por menos 0,199. Y esto nos da un valor de energía de Gibbs de menos 34,18 kilojoules partido por mol. Fijaros que el valor de la energía de Gibbs es negativo y, como hemos dicho al inicio, cuando la energía de Gibbs es negativa, la reacción es espontánea, así que sí que lo es. ¿Qué nos pide en el apartado C? Nos dice que el grado de conversión de la reacción no suele ser alto y explicar cómo podría emplearse la presión de la reacción para desplazar el equilibrio hacia los productos. Pues bien, nosotros sabemos que por Le Chatelier, donde se haya un aumento de la presión, irá hacia donde haya menos volumen, porque al aumentar la presión disminuye el volumen y la reacción se desplazará hacia donde haya menos volumen. Entonces, nosotros para aumentar el grado de conversión necesitamos que la reacción se desplace hacia la derecha, hacia el amoníaco, donde hay 2 moles de gas. En reactivos hay 4, por lo que necesitamos que la reacción se desplace hacia donde hay menos moles de gas, es decir, menos volumen. Por lo que va a favorecer este grado de conversión de la reacción será un aumento de la presión. Y por último, en el apartado D, nos pregunta qué de los fertilizantes más comunes está el nitrato de amonio, NH4NO3, y que digamos cuál será el pH de esta disolución. Pues bien, nosotros sabemos que las sales en agua se disocian totalmente en sus iones, en este caso NH4 más NO3 negativo. Como ellos son ácidos o base, podemos reaccionar con el agua y llegar a el ácido o la base conjugada. El caso del NH4 es un ácido que puede dar amoníaco más protón y el NO3- viene del ácido nítrico HNO3. ¿Pero qué pasa? Que esto es un ácido fuerte, por lo que la reacción esta no es posible. En cambio, el amoníaco es una base débil, por lo que sí que se puede producir este equilibrio. Fijaros que al producir todo esto, lo que tenemos son protones, es decir, que el pH de esta sal será ácido. Pues bien, seguimos ahora con el bloque B, donde recordar que hay 2 ejercicios, de los cuales vosotros solo el día del examen tendréis que responder uno de los 2, pero yo voy a responder los 2. Y empezamos con este B1, que nos dice que 2 investigadores han intentado hacer reaccionar tanto el zinc como el cobre metálico con un ácido fuerte como el HCl. Si los productos de reacción son MCl2 acuoso, siendo M ZN o Cu, y hidrógeno gaseoso, a determinar cuál de las 2 reacciones será espontánea y ajustarla. Y entonces para eso nos dan los datos de los potenciales de reducción del hidrógeno, del cobre y del zinc. En el apartado B nos dice señala en ese caso cuál es la especie oxidante y cuál la reductora,
C. Calcular el volumen del gas que se genera en esta reacción, medido a 700 milímetros de mercurio y 50 grados centígrados si se hace reaccionar 5 gramos de metal. Y D. El metal que no reacciona con el ácido clorhídrico, lo hará con un ácido oxidante como es el HNO3 para dar MnO3 acuoso, NO2 gas y agua. Comprobar que la reacción es espontánea y ajustarla mediante el método ion-electrón, y para eso nos da el potencial del ácido nítrico. Pues bien, este apartado B1 nos dice que tenemos dos metales que reaccionan con el ácido clorhídrico y que después de reaccionar se obtiene el cloruro de uno de los dos metales más hidrógeno gas. Pues bien, en el apartado A nos dice que determinemos cuál de las reacciones es la espontánea, es decir, la que reacciona de estos dos compuestos o estos dos de aquí. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es buscar la FEM de la reacción. ¿Por qué? Porque recordar que el incremento de G, que es lo que nos marca la espontaneidad de la reacción, como hemos visto en el ejercicio anterior, es proporcional a menos la FEM, energía de Gibbs, proporcional a menos el potencial de reducción de la reacción. Es decir, si es negativo una reacción espontánea, necesitamos que la FEM sea positiva. Vamos a ver en cuál de estos dos casos la FEM es positiva. Pues ¿cómo se calcula? Pues se calcula buscando la FEM de la reducción menos la FEM de la oxidación. Fijaros que lo que pasa es que del hidrógeno más pasa a hidrógeno cero. Se está reduciendo. ¿De acuerdo? Así que la del zinc con el HCl será el potencial o la FEM del hidrógeno menos la del zinc. Y para calcular la del cobre, pues lo mismo, será la del hidrógeno menos la del cobre. Si sustituimos, la del hidrógeno es igual a 0 menos la del zinc, que son menos 0,76, y la del cobre 0 menos 0,34. Fijaros que esta última da menos 0,34 y la de arriba 0,76. ¿Cuál es positiva? Pues esta de aquí. ¿Qué elemento, qué cloruro se formará? Pues el que se forma es el cloruro de zinc, que es el que reacciona. Pues bien, como esta es la reacción, vamos a ajustarla. La reacción es que el zinc más cloruro de hidrógeno da cloruro de zinc más hidrógeno. Para igualarla tenemos que ver las dos semireacciones. Una es que del zinc pasa a zinc más 2 y la otra es que el protón pasa a H2. Pues bien, si igualamos, arriba lo único que tenemos que igualar es las cargas, en cambio abajo sí que tenemos que igualar los elementos y luego las cargas. Fijaros que hay dos electrones en cada lado, por lo que las cargas ya están igualadas y nos da que zinc más 2 protones dan zinc más 2 más H2. Si queremos ponerla como la tenemos aquí arriba, sería que zinc más 2 HCl da ZnCl2 más hidrógeno. Y con esto tenemos la reacción igualada. Bien, en el apartado B nos dice que en el caso de la reacción, cuál es la especie oxidante y cuál la reductora. Bueno, pues volvemos atrás para verlo mejor. Hemos dicho que el protón pasa a hidrógeno, por lo que es una reducción. Es decir, que el zinc es el que hace que se reduzca el hidrógeno, por lo que él es un reductor. Mientras que el protón es el que hace que el zinc se
oxide, por lo que este es el oxidante. Ahora sí, apartado C, calcular el volumen del gas que se genera en esta reacción medido a 700 milímetros de mercurio y 50 grados centígrados si se hacen reaccionar 50 gramos de metal. 5 gramos. Tenemos 5 gramos de zinc que reaccionan y lo que nos está pidiendo es que qué volumen se va a generar de hidrógeno a una presión de 700 milímetros de mercurio y una temperatura de 50 grados centígrados. Pues bien, recordamos que la reacción igualada era que zinc más 2HCl da ZnCl2 más H2. Entonces lo que tenemos que hacer es ver estos 5 gramos de zinc, cuántos moles de hidrógeno crean. ¿Cómo lo hacemos? Pues con factores estequiométricos. Nosotros tenemos que 5 gramos de zinc, como en química siempre trabajamos en moles, pues vamos a pasarlo a moles con el peso molecular, que es 65,4 gramos son un mol. Y ahora con el factor estequiométrico de la reacción, donde un mol de zinc reacciona para dar un mol de hidrógeno, obtenemos los moles de hidrógeno, que son 0,076 moles. Bien, como es un gas, para saber el volumen tenemos que hacer P por V es igual a nRT. La presión son 700 milímetros de mercurio. Lo que vamos a hacer es pasarlo a atmosferas. ¿Cómo? Pues nosotros sabemos que 700 milímetros de mercurio por el factor de conversión, que son 760 milímetros de mercurio, son una atmosfera, es decir, 0,92 atmosferas. Pues 0,92 atmosferas por el volumen, que es lo que queremos buscar, es igual al número de moles de hidrógeno, que son 0,076, por la constante de los gases, 0,082, multiplicado por la temperatura, que son 50 grados centígrados, donde le sumamos 273 para pasarlo a Kelvin, y nos da un volumen de 2,19 litros de hidrógeno. Por último, en el apartado D, nos dice que el otro elemento, que no es el zinc, es decir, el cobre, que no ha reaccionado con el HCl, reaccionaría con un ácido más oxidante como es el ácido nítrico. Es decir, que el cobre sí que reaccionaría con el ácido nítrico. Y que esto daría el nitrato de cobre, CuNO3 más NO más agua. Nos pide que comprobemos que esta reacción es espontánea y que la ajustemos. Pues bien, recordamos que la FEM de la pila es igual a la FEM de la reducción menos la de la oxidación. En este caso, el cobre pasa a cobre más 2, es decir, se está oxidando. Así que el ácido nítrico es el que se reduce. Así que la FEM de la pila es 0,78 menos 0,34. Esto hace que nos dé un valor de 0,44 volts. Y recordar que cuando es positivo es porque la reacción es espontánea. Y por último nos dice que igualemos esta reacción por el método ion-electrón. Pues bien, vamos a hacer las dos semirreacciones. Una es que de Cu pasa a Cu más 2 y la otra que el NO3 pasa a NO. Arriba, como hemos visto antes, lo único que tenemos que igualar es la carga. Pero abajo el nitrógeno sí que está igualado, pero el oxígeno no. ¿Cómo igualamos oxígenos? Poniendo tantas aguas en el otro lado como necesitemos para equiparar. Y ahora ya tenemos 3 oxígenos en un lado y 3 en el otro. Pero hemos añadido hidrógenos. ¿Cuántos? 4. ¿Y cómo lo vamos a compensar? Pues poniendo tantos protones como hidrógenos necesitamos en el otro lado.
Una vez hecho esto, lo único que nos queda es compensar las cargas. Aquí tenemos 3 cargas positivas, por lo que tendremos que poner 3 electrones para compensarlas. Ahora lo que nos pasa es que en una reacción tenemos 2 electrones y en la otra 3. La carga de las dos tiene que ser la misma, por lo que vamos a multiplicar la primera por 3 y la de abajo por 2, para que hayan en total 5 electrones en cada lado y se puedan compensar. Pues bien, si sumamos las dos reacciones, nos quedaría que 3 cobres más 8 protones más 2 NO3 negativo dan 3 Cu más 2 NO más 4 aguas. Y esta sería la reacción igualada. Pero si lo queremos poner igual que como lo tenemos aquí arriba, lo que vamos a hacer es juntar las especies que vayan juntas en la reacción principal y añadir algo si es necesario. Primero, vemos que el ion nitrato va con los hidrógenos. Como tenemos 2 nitratos, necesitamos 2 hidrógenos para unirse, H2HNO3, por lo que aún nos quedarían 6 protones por ahí libres. ¿Pero estos protones a qué van unidos? Pues fijaros que solo van unidos al ion nitrato, por lo que necesitamos añadir 6 NO3 negativo. Lo que yo añada en un lado de la reacción también lo tengo que añadir en el otro, ¿de acuerdo? Porque no puedo inventarme la materia porque sí, pues no, lo que haya añadido en reactivos también lo tengo que añadir en productos, en este caso estos 6 NO3 negativos. Pues fijaros que estos 6 protones con estos 6 NO3 negativo acaban formando 6 HNO3 y que el nitrato que está unido al cobre, cuando pongo estos 3 con estos 6, nos dan 3 CuNO3 2. Ahora que lo tenemos todo, reordenamos 2 más 6, 8 HNO3, que dan 3 CuNO3 2 más 2 NO más 4 H2O. Y con esto tenemos la reacción global igualada. Pues bien, en el siguiente ejercicio, en el B2, nos dice que en el tratamiento de aguas que presentan iones plomo 2 de alta toxicidad se emplea Na2S, sulfuro de sodio, para precipitarlos. Si el producto de solubilidad del sulfuro de plomo es de 3,4 por 10 a la menos 28, a calcular si en una disolución saturada de PBS se supera la concentración máxima de plomo 2 de 7,2 por 10 a la menos 8 molar permitida por la legislación. B. Explicar cómo cambia la solubilidad del PBS en presencia de NH4,2S, de este sulfuro de amonio. Y C. Comprobar si se genera precipitado cuando se trata 100 ml de una disolución 4 por 10 a la menos 4 molar de Pb más 2 con 250 ml de una disolución 2 por 10 a la menos 3 molar de NH4,2S. Pues bien, en este B2 nos dice que el ion plomo 2, cuando reacciona con el sulfuro de sodio, precipita. Y que este precipitado tiene una KPS, sulfuro de plomo, de 3,4 por 10 a la menos 28. A. Nos pide que calculemos si una disolución saturada de este sulfuro de plomo haría superar la concentración máxima de plomo 2, que es 7,2 por 10 a la menos 8, es decir, la concentración máxima que podemos tener es 7,2 por 10 a la menos 8 molar. Pues bien, nosotros sabemos que el plomo más 2 más el azufre 2 negativo del sulfuro de hidrógeno se juntan y precipitan en forma de PBS. Este es un sólido que precipita. Y esta KPS hemos dicho que es 3,4 por 10 a la menos 28. Pues bien, nosotros sabemos que en el equilibrio solubilidad es igual a la concentración de PBS2 y de S2 negativo,
por lo que Kps, que es igual, como hemos dicho, a la concentración de sus reactivos, sería igual a S por S. Y esta es la solubilidad, que es la máxima concentración que puede haber en disolución. Pues bien, si esto es 3,4 por 10 a la menos 28, de aquí sacamos la solubilidad, que es 1,8 por 10 a la menos 14 molar. Fijaros que el valor de la solubilidad es mucho más pequeño porque es 10 a la menos 14, es decir, más ceros después de la coma, antes del número, que la concentración de plomo 2, por lo que la máxima concentración que puede haber de iones plomo cuando tenemos una disolución saturada de sulfuro de plomo es 1,8 por 10 a la menos 14, que es mucho más pequeña que la concentración máxima permitida por ley, por lo que no supera esta concentración. Seguimos con el apartado B, donde nos dice que expliquemos cómo cambia la solubilidad en presencia de NH4,2S, es decir, de sulfuro de amonio. Pues bien, fijaros que aquí lo que tenemos es un ion común. Esta sal, cuando se disocia totalmente en sus iones, dará estos dos de aquí. Y fijaros que este S2 negativo es común en nuestra reacción. Cuando hay ion común, lo que pasa, y por Le Chatelier lo que va a intentar hacer es compensar este exceso de el ion sofre, o del que se añadiera en cada caso. En este caso está, por ejemplo, en los reactivos, por lo que haría desaparecer. Para hacerlo desaparecer, la reacción se desplazaría hacia la derecha, hacia el sulfuro de plomo, por lo que haría que se precipitara más esta sal. Al precipitar, lo que ocurre es que disminuye la solubilidad. Por eso que al añadir el sulfuro de amonio, lo que le sucedería a la solubilidad del sulfuro de plomo es que disminuiría. Y por último, en el apartado C nos dice que comprobar si se genera precipitado cuando se tratan 100 mililitros de una disolución 4 por 10 a la menos 4 molar de plomo 2 más con 250 mililitros de una disolución 2 por 10 a la menos 3 molar de NH4,2S. Pues bien, lo que tenemos que hacer aquí es calcular cuál sería la QPS, que la QPS lo que es una constante falsa en el momento que nosotras elijamos, y en este caso será en el momento en que se juntan estas dos disoluciones. La QPS será la concentración Pb2 más en el instante que se junten y multiplicado por la de azufre 2 menos. ¿Cómo la calculamos? Pues bien, cuando juntamos estas dos disoluciones tendremos un volumen total que será de estos 100 mililitros más los 250, es decir, de 350 mililitros, que son igual a 0,35 litros. Pues bien, lo que vamos a hacer es ver los moles que teníamos de plomo 2 y de azufre 2 menos y después dividirlo por el volumen total para ver las concentraciones en el momento que las dos disoluciones se unen. Es decir, en 100 mililitros por en 1000 mililitros 1 litro por en 1 litro de disolución 4 por 10 a la menos 4 moles de plomo 2 más, esto dividido por el volumen total, tenemos que la concentración en este momento de plomo será de 1,14 por 10 a la menos 4 molar. Mientras que si hacemos lo mismo con el azufre, en 250 mililitros por en 100 mililitros de 1 litro por en 1 litro de disolución 2 por 10 a la menos 3 sulfuro de amonio por en 1 mol de este compuesto tenemos
un mol de azufre 2 negativo y todo esto dividido por el volumen, tendremos que la concentración en este caso es de 1,43 por 10 a la menos 3 molar. Pues bien, ahora esto lo sustituimos en la QPS, donde la concentración de plomo hemos dicho que era 1,14 por 10, 1,14 por 10 a la menos 4 multiplicado por la del azufre, que es 1,43 por 10 a la menos 3, y esto nos da una QPS de 1,63 por 10 a la menos 7. Pues este valor lo tenemos que comparar con la KPS, que recordemos que es un valor de 3,4 por 10 a la menos 28. Pues bien, fijaros que la QPS es mucho más grande que la KPS, por lo que la QPS tiene que disminuir. Para disminuir, lo que tiene que pasar es que la concentración de los iones disminuya, porque es proporcional uno a la otra. Es decir, que lo que estará pasando aquí es que precipitará. Pues vamos a ver qué nos piden en el C1, que dice que considerar las siguientes sustancias, y nos dicen 5 sustancias: NaBr, H2O, CH4, Hg y C diamante, y nos pide A, clasificarlas de acuerdo con el tipo de enlace, metálico, iónico, molécula covalente o red covalente. B, para las especies moleculares dibuja la estructura de Lewis e indica la geometría molecular empleando la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, y razonar cuál de las dos especies presenta un punto de ebullición más alto. Y por último, C, elegir de forma razonada un compuesto para 1. Fabricar un cable que conduzca la electricidad. 2. Fabricar herramientas de corte. Es la sustancia con mayor dureza y no es soluble en agua. Pues bien, visto todo lo que nos piden en este C1, vamos a ver, primero vamos a poner aquí las sustancias. La primera es este bromuro de sodio, después tenemos la molécula de agua, por siguiente el metano, la plata y por último el carbono diamante. Recordar que el carbono tiene dos estados, diamante o grafito. Pues bien, primero nos pide que las clasifiquemos por el tipo de enlace que presentan. Metálico, pues bien, el único metal que tenemos en esta lista es la plata, así que este presentará entre ellos enlace metálico. Después nos dice el iónico. El iónico es, recordar, el que está formado por un elemento de muy de la derecha de la tabla periódica con uno de muy a la izquierda, es decir, uno muy electronegativo con uno muy electropositivo. En este caso, el único que tenemos es el bromuro de sodio, la sal, y que tiene un enlace iónico. Después, como molécula covalente, tenemos dos. Las moléculas covalentes son las moléculas que están formadas por elementos de la derecha de la tabla periódica, es decir, de los no metales, agua y CH4, porque recordar que el hidrógeno, aunque lo tenemos a la izquierda, tiene cosas más parecidas de los elementos de la derecha. Pues bien, esto es la molécula covalente. Y por último, la red covalente es el carbono diamante, que forma una red, por eso el diamante es tan resistente, es uno de los elementos más duros que hay en la naturaleza. Pues seguimos ahora con el apartado B y nos dice que para las especies moleculares, es decir, H2O, agua y CH4, el metano, dibujar las estructuras de Lewis. Recordar que para hacer las estructuras de Lewis lo que tenemos que hacer es coger el elemento central, en este caso el oxígeno y en el caso del metano el carbono, dibujar los electrones que tienen de valencia, y esto depende del grupo al que pertenecen. El oxígeno grupo 16, 6 electrones de valencia, carbono grupo 14, 4 electrones de valencia. Y luego el agua tiene un hidrógeno y otro hidrógeno por aquí, mientras el metano tiene 4 hidrógenos que dibujaremos alrededor de la molécula. Y recordar, hidrógeno grupo 1, un electrón de valencia. Pues bien,
Todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles, es decir, completar el octeto, con algunas excepciones, como es el hidrógeno, que con 2 electrones a su alrededor tiene suficiente. Si hacemos esto y el oxígeno, que tiene 6, coge los 2 del hidrógeno, tendrá 8 a su alrededor, quedando finalmente 2 pares de electrones encima del oxígeno y la molécula se dibujaría de esta forma. Y en el caso del metano quedaría de esta forma de aquí. Esta sería la estructura de Lewis, que no la geometría, ¿de acuerdo? Para la geometría tenemos que mirar cómo están relacionados. Tenemos un átomo central A con 2 enlaces, 1 y 2 pares de electrones libres. Este es un Ab2E2. Esto representa que viene de una geometría tetraédrica donde 2 enlaces se han quitado para estar 2 pares de electrones libres, haciendo que estos pares de electrones se repulsan entre sí, cerrando el ángulo hidrógeno-hidrógeno con el oxígeno en medio, haciendo que esta sea una geometría angular. Mientras que la del metano es Ab4, es decir, tetraédrica. Su estructura quedaría de esta forma de aquí. Esta sería su geometría. Bien, después de esto, en este apartado B también nos dice que es razonar cuál de las dos especies presenta un punto de ebullición más alto. Bien, viendo la geometría y el tipo de enlaces que tiene, vemos como la molécula de agua, al tener este ángulo, es una molécula polar, mientras que el metano es una molécula no polar. La molécula, aparte del agua, tiene enlaces oxígeno-hidrógeno, por lo que permite formar puentes de hidrógeno, cosa que no permite la molécula de metano. Estos puentes de hidrógeno son unas fuerzas muy fuertes entre sí, son las fuerzas más fuertes intermoleculares, lo que hace que estén más unidos entre sí y más cueste romperlo. Como más cuesta romperlo, su punto de ebullición es más alto. Y por último, en este apartado, este bloque C1, vamos con el apartado C, que nos dice que elijamos un elemento para fabricar un cable que conduzca la electricidad y otro para fabricar las herramientas de corte. Pues bien, para fabricar un cable, algo que tiene que conducir la electricidad, los mejores conductores de electricidad son los metales, por eso que de esta selección elegiríamos la plata. Y el segundo, que nos dice que elijamos un compuesto que nos permita fabricar una herramienta de corte, pues vamos a elegir el carbono diamante, que recordar que hemos dicho que era la sustancia con mayor dureza que tenemos en la naturaleza. Pues bien, en el C2 vamos a ver qué nos pide y nos dice que el ácido láctico es un ácido monoprótico débil presente en la leche. Si para valorar 20 mililitros de muestra se necesitan 8,2 mililitros de una disolución 0,05 molar de NaOH acuoso, calcular A. La concentración molar del ácido en la muestra inicial. B. El grado de disociación porcentual del ácido láctico si la constante de acidez es 1,38 por 10 a la menos 4. C. Razonar cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia. Y D. Debido a la descomposición bacteriana, el pH de la muestra de leche se ha acidificado hasta un pH 2,2. Determinar la calidad de esta muestra si se considera que la leche es de buena calidad cuando la concentración de ácido láctico es menor a 0,02 molar. Pues bien, en este C2 tenemos este ácido que nos dice que una muestra de 20 mililitros es valorada con un hidróxido de sodio y necesita 8,2 mililitros a 0,05 molar. Pues bien, en el primer apartado nos pide la concentración de este ácido. Nosotros sabemos que un ácido más una base lo que dan es sal más agua. Con este hidrógeno de aquí, con este OH, se forma el agua, más se junta todo lo demás para formar la sal, que en este caso es esta de aquí.
Pues bien, la reacción está igualada. Una vez la reacción está igualada, nosotros sabemos que tenemos 8,2 mililitros de la base. Vamos a pasarlo siempre a litros, que es nuestra unidad preferida de trabajo del volumen. Con la concentración podremos saber los moles de NaOH que se han gastado, que han reaccionado en 1 litro 0,05 moles de NaOH. Y ahora con la estequiometría de la reacción, que es 1 es a 1, sabemos que 1 mol de NaOH reacciona con 1 mol del ácido. Ya tenemos moles de ácido, nos pide la molaridad, por lo que tenemos que dividir entre el volumen en litros. Tenemos 20 mililitros, es decir, que 20 por 10 a la menos 3 será en litros, así que la concentración de este ácido es de 0,0205 molar. En el apartado B nos pide el grado de disociación si la constante de acidez de este ácido es 1,38 por 10 a la menos 4. Pues bien, nosotros sabemos que un ácido en agua se disocia en sus iones, dando el anión por un lado y el catión por el otro. Si al inicio tengo una concentración inicial, que en este caso es de 0,0205 molar, en el equilibrio, porque si tiene una constante de acidez es que está en equilibrio, tendré esta concentración inicial 1 menos alfa, que habrá gastado, y se formará concentración inicial alfa, concentración inicial alfa. Es decir, que la constante de acidez, que es 1,38 por 10 a la menos 4, será igual a la concentración de los productos, en este caso RCOO negativo y H3O más elevado a su factor estequiométrico, que en este caso es 1, dividido a la concentración del ácido. Si sustituimos por los valores que tenemos, sabiendo que concentración inicial es igual a 0,0205, sería 0,0205 por alfa al cuadrado dividido entre 0,0205, 1 menos alfa. Pues bien, fijaros que aquí lo que tendremos si vamos resolviendo es una ecuación de segundo grado. Si la acabáis resolviendo, obtendremos que alfa es igual a 0,08, es decir, del 8%. Se expresa en tanto por 1 o en tanto por ciento, como queráis. Pues bien, en el apartado C nos dice que razonar cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia. Pues bien, el punto de equivalencia es aquel punto en el que todo el ácido ha reaccionado con toda la base para dar la sal más agua, y esta base, ahí esta sal, en agua se disocia totalmente en sus iones. Es una de las características de las sales. Estos iones en agua pueden reaccionar si son una base débil para formar, o una acidez débil para formar su conjugado. En este caso, el RCOH podría pasar a RCOOH, es decir, al ácido láctico. Sabemos que el ácido láctico está en equilibrio por la K-A, por lo que en este equilibrio puede ser posible, y cuando reaccione con el agua dejará ir OHs negativos. En cambio, el Na proviene del NaOH. El NaOH es una base fuerte, por lo que este paso no es posible realizarlo. Esta reacción está totalmente desplazada hacia aquí. Si os fijáis, lo único que nos queda, que nos puede dar valor de pH, es el OH negativo. Es decir, que el pH en el punto de equivalencia será básico, mayor a 7. Y en el apartado D nos dice que debido a la descomposición bacteriana el pH ha quedado en 2,2. Pues bien, si el pH ha quedado 2,2, nos pide si esta leche será de buena calidad, sabiendo que la concentración de ácido debe ser menor a 0,02 molar. Pues bien,
Si volvemos a la reacción del ácido, sabemos que el ácido en agua hemos dicho que está en equilibrio con su base conjugada más el protón, que en el equilibrio, ¿qué tendremos? Concentración inicial menos x, x, x. X es igual a la concentración de protones. Pues si la concentración de protones es igual a X y sabemos que el pH es igual a 2,2 y que el pH también es igual a menos logaritmo de concentración de protones, podemos desde aquí deducir que la concentración de protones es igual a 0,0063 molar, que también será igual al valor de X. Pues bien, si la constante de acidez, que la tenemos en el enunciado, es 1,38 por 10 a la menos 4, y sustituimos aquí las concentraciones, que serían x al cuadrado dividido concentración inicial menos x. X la conocemos, es 0,0063 molar, y aislamos la concentración inicial, nos dará un valor de 0,281 molar. Fijaros que esta concentración es mayor a este 0,02 molar, por lo que esta leche se podría considerar de mala calidad. Con esto tenemos el bloque C acabado y vamos a ver ahora qué es lo que nos piden en el bloque D. El ejercicio D1 nos pide que se desea construir una pila Daniell en el laboratorio. A. Dibujar un esquema de la pila, nombrar los distintos elementos, escribir las reacciones que tienen lugar en los electrodos e indicar los reactivos necesarios. B. Explicar la función del puente salino. Y C. Si se sustituye electrodo de zinc con uno de plomo, ¿cuál es la fuerza electromotriz? ¿Será mayor o menor que la de la pila original? Y como datos nos dan las FEM de diferentes elementos. Pues bien, nos pide construir la pila Daniels, que tenemos que saber que la pila Daniels es la de zinc y cobre. ¿De acuerdo? Pues bien, en el primer apartado nos dice que dibujemos el esquema de la pila. Pues bien, recordar que para una pila necesitamos dos vasos de precipitados, donde en cada uno de ellos pondremos una disolución. En una, por ejemplo, aquí la del zinc 2+, para que haya en el medio con un sulfato de zinc, por ejemplo, y en el otro lo mismo, pero de cobre. Pues luego en cada una de estas pilas se va a sumergir un electrodo, que es una barra del metal correspondiente, esta de aquí de zinc y esta de cobre, y se unirán entre sí con un cable de un elemento metálico inerte para que circulen los electrodos. Y recordar que los electrodos circulan en esta dirección, del ánodo al cátodo. Después tenemos que cerrar el circuito, y el circuito se cierra con un puente salino, que es un tubo de vidrio que conecta a las dos disoluciones, donde dentro tenemos una sal inerte, que lo que hará es que donde desaparezcan electrones le hará que se acerque la carga negativa, y donde se crean electrones la carga positiva, para compensar las cargas entre sí. Nos dice que aparte de nombrar los distintos elementos, escribir las reacciones que tienen lugar en los electrodos. Pues bien, hemos dicho que aquí de zinc pasa a zinc 2+, por lo que aquí tenemos que compensar dos electrones, y en este caso es al revés. Perfecto, y para acabar diremos que este es el ánodo negativo y este es el cátodo positivo. Pues bien, en el apartado B nos dice que expliquemos la función del puente salino.
Ya lo hemos dicho un poco mientras estábamos formando el esquema, y es que el puente salino lo que hace es encargarse de cerrar el circuito eléctrico compensando las cargas. ¿De acuerdo? Y dentro del puente salino lo que tenemos es una sal inerte que no reacciona. ¿De acuerdo? Y en el apartado C, si se sustituye el electrodo de zinc con uno de plomo, ¿cuál será la fuerza electromotriz? ¿Será mayor o menor que la de la pila original? Pues bien, vamos a primero calcular la de la pila original. Aquí tenemos las dos semireacciones de la pila original, por lo que la FEM de esta pila, recordar que siempre la FEM del reducción menos la de la oxidación, en este caso sería 0,34 menos 0,76, es decir, la de la pila original sería 1,1 volts. Pues bien, vamos a ver qué pasaría con la del plomo. El plomo pasaría a plomo 2 más 2 electrones, y la otra reacción sería esta, que ya la tenemos aquí. Pues bien, vamos a calcular la FEM de esta pila. Lo mismo, la FEM de la reducción menos la de la oxidación, es decir, la del cobre, que es 0,34, igual que la de arriba, menos la de el plomo, que es menos 0,13, es decir, 0,47. Pues fijaros que la pila de plomo tendrá menos capacidad electromotriz que la de la pila Daniels. Y para acabar este bloque D, en el ejercicio D2 nos dice que en una celda electrolítica que contiene cierto cloruro de hierro, no sabemos cuál, se hace pasar una corriente de intensidad constante de durante 30 minutos. En el proceso se recogen 50 mililitros del cloro medido a 20 grados centígrados y una atmósfera, y como dato nos dan la constante de Faraday, que es 96500 coulombs. Pues A, ¿en qué electrodo se ha liberado el cloro? Y calcular la intensidad de la corriente empleada. Y B, en un segundo experimento se hace pasar una corriente de 2 amperios durante 1 hora, tras la cual precipitan 1,4 gramos de hierro. Determinar qué sal se ha empleado, si la del cloruro de hierro 2 o la del cloruro de hierro 3. Pues bien, tenemos esta cloruro de hierro, que no sabemos cuál es, el que se hace pasar una intensidad, no sabemos de cuánto, durante 30 minutos, y después de todo esto se recogen 50 mililitros de cloro a 20 grados centígrados y una atmósfera. Y en el apartado A nos pide que en qué electrodo se ha liberado el cloro y que calculemos la intensidad de la corriente. Pues bien, para saber en qué electrodo se ha liberado el cloro, primero tenemos que ver qué reacción sucede. Tenemos una sal de cloruro de hierro, donde lo que está ocurriendo aquí es que el hierro con carga N más el cloro negativo hacen una reacción redox donde se forma hierro metálico más cloro 2 gas. Fijaros que del cloro negativo pasa a cloro 0, por lo que aquí está habiendo una oxidación. La oxidación tiene lugar en el ánodo. ¿De acuerdo? Y luego nos pide la intensidad. La intensidad nosotros sabemos que es igual a la carga partido por el tiempo, carga en coulombs, tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Como el tiempo nos lo da en 30 minutos, vamos a ver estos 30 minutos cuántos segundos son. En un minuto tenemos 60 segundos, es decir, 1800 segundos. ¿Y la carga? Pues bien, para calcular la carga tenemos que utilizar los datos que tenemos aquí. Es decir, nosotros sabemos que de cloro se han creado 50 mililitros a 20 grados centígrados, una atmósfera. Pues, por
P por B es igual a nRT porque el cloro es un gas, sabiendo que la presión es una atmósfera, que el volumen son 50 mililitros, lo pasaremos a litros, es decir, 50 por 10 a la menos 3, tendremos que el número de moles será igual a 0,082 por la temperatura, que en este caso son 20 grados centígrados, y le tenemos que sumar 273 para pasar a grados kelvins. Con esto obtenemos que los moles de cloro son 0,00208 moles de cloro. Pues bien, vamos a ver cómo sería la semirreacción del cloro, en el que el cloro negativo pasa a cloro 2. Aquí necesito 2, por lo que se intercambian 2 electrones. Es decir, vamos a ver estos moles de cloro, cuántos electrones, es decir, la carga que necesitaba. Pues estos 0,00208 moles de cloro en cada mol de cloro se forman 2 moles de electrones. Y con la constante de Faraday sabemos que un mol de electrones son 96.500 coulombs. Es decir, con esto podemos obtener la carga, que es 401,65 coulombs. Si la sustituimos en la fórmula inicial, 401,65 entre 1800, tendremos que la intensidad de corriente es de 0,223 amperios. Con esto tenemos el apartado A, y en el B nos dice que en un segundo experimento se hace pasar una intensidad de corriente de 2 amperios durante 1 hora y precipita 1,4 gramos de hierro, y que determinemos si es el cloruro de hierro 2 o el cloruro de hierro 3. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es nosotros, con la fórmula de intensidad partido por tiempo, calcular la carga que ha implicado para obtener este 1,4 gramos de hierro. El tiempo, como hemos dicho antes, 1 hora lo tenemos que pasar a segundos. En cada hora hay 60 minutos y en cada minuto hay 60 segundos. Es decir, 3.600 segundos. Si la intensidad es 2, la carga lo que buscamos, y el tiempo 3.600, la carga que se ha necesitado para producir estos gramos de hierro son 7.200 coulombs. Pues bien, ahora tenemos que ver si hubiéramos utilizado hierro 2, cómo hubiera sido la reacción. La semirreacción sería esta de aquí, donde se necesitarían 2 electrones, mientras que si hubiéramos utilizado hierro 3, cada mol de hierro necesita 3 moles de electrones. Pues vamos a ver estos 1,4 gramos qué carga necesitaría y lo compararíamos con esta de aquí. Vamos a empezar por una de las dos, por ejemplo la del hierro 2. Entonces, si tenemos 1,4 gramos de hierro por el peso molecular del hierro, que son 55,8 gramos, lo pasamos a moles. Recordar que en química siempre trabajamos en moles. Pues bien, un mol de hierro, 2 de electrones. Pues por cada mol de hierro, 2 moles de electrones en el caso del hierro más 2, y con la constante de Faraday, como lo hemos hecho antes, vemos estos moles de hierro son 96.500 coulombs. La carga que nos da es de 4.842,29 coulombs. Fijaros que este valor es mucho más pequeño que la carga que estamos teniendo, por lo que todo indica que no es el hierro 2. Pero vamos a comprobarlo. Con el caso del hierro 3 sería exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, lo mismo, lo único que aquí tendríamos que por cada mol de hierro tendremos 2 moles de electrones. Esto igual, y el valor que nos da aquí es de 7.263,4 coulombs. Este valor ya es más parecido
que este de aquí, por lo que el compuesto que estábamos haciendo reaccionar era el cloruro de hierro 3. Pues bien, con esto ya tenemos el bloque D, vamos al último, que es el bloque E. Pues en el ejercicio E1 nos dice que los elementos A, B y C presentan Z igual a 10, 17 y 19 respectivamente. A, escribir las configuraciones electrónicas de los 3 átomos y los 4 números cuánticos del último electrón de valencia de C. B, razonar qué átomo presentará un potencial de ionización más bajo, si B o C. Y por último, indicar el tipo de enlace del compuesto CB e identificar qué elemento será el menos reactivo de los 3. Pues bien, tenemos un elemento A con Z igual a 10, un elemento B con Z igual a 17 y un elemento C con Z igual a 19. Primero nos piden las configuraciones electrónicas, así que vamos a hacerlas. Para ello nos ayudamos del diagrama de Müller, que recordar que se hace una primera columna con los orbitales S del 1 en adelante. Seguimos con los P, pero empezando ahora en el número 2, ahora el D con el número 3 y los electrones se van llenando de esta forma de aquí. Pues bien, el A con 10 electrones sería 1s2, 2s2, 2p, 6. El B con Z igual a 17 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, estos son 12, 3p5, 17. Y la Z, que tiene 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, que hacen 19. Lo que nos pide es de este último electrón los números cuánticos. Recordar que el valor numérico es la n, es decir, 4. Que la L nos marca el orbital, en el caso del orbital S es 0. Que ML solo puede ser más L a menos L, en este caso el único valor es 0. Y el electrón tendrá un ms de o un medio o menos un medio, el valor que vosotros más os guste. Pues bien, en el apartado B nos dice que razonar qué átomo presentará un potencial de ionización más bajo, si el B o el C. Pues bien, recordemos que el potencial de ionización es cuando un elemento se convierte en un catión dejando ir un electrón, es decir, la capacidad que tiene de ceder un electrón. En el caso de que comparemos B con C, vemos como el elemento C tiene n mayor, n igual a 4, por lo que tiene más capas de electrones. Por lo que el último electrón está menos atraído por el núcleo que en el caso del B. Así que este electrón se arrancará mucho más fácil, haciendo que tenga un potencial de ionización más bajo. Y por último, en el apartado C, indicar el tipo de enlace del compuesto CB. Vemos como C es un metal, ya que está en el grupo 1 y tiene un valor muy bajo de electronegatividad. B, en cambio, es un no metal, está muy a la derecha de la tabla periódica, grupo 17, por lo que tiene una electronegatividad muy alta. Cuando se juntan un elemento muy electronegativo con uno muy poco electronegativo, el tipo de enlace es el enlace iónico. Y el compuesto menos reactivo de los tres será el compuesto A, porque fijaros que el compuesto A tiene la capa de valencia llena, por lo que es un gas noble, y los gases nobles no reaccionan con nada.
Y acabamos con el E2 que nos dice escribir las reacciones y formular y nombrar todas las especies químicas. A. El alqueno A se puede obtener a partir de la deshidratación del butanol, identificarlo. B. La reacción entre A y HBr da lugar a dos productos orgánicos, señalar cuál de ellos es claramente mayoritario. Y C. Indicar la fórmula semi-desarrollada de dos isómeros constitucionales de A e indicar el tipo de isomería que los relaciona. Pues bien, en este primer apartado nos dice que el alqueno A se puede obtener a partir de la deshidratación del butanol. Cuando hay una deshidratación se obtiene este compuesto A. Vamos primero a dibujar el butanol. Butan, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. En la posición 1 tenemos un alcohol, es decir, H2, 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 H3. Cuando hay una deshidratación, lo que ocurre es que el OH, junto con uno de los hidrógenos del carbono de al lado, que en este caso solo hay uno, forman una molécula de agua creando un enlace doble entre estos dos carbonos, es decir, que el compuesto A será el CH2 doble enlace CH, CH2, CH3. Este compuesto de aquí es el but1eno. En el apartado B nos dice que el compuesto A con el bromuro de hidrógeno reacciona para dar dos compuestos orgánicos, B y C. Señalar cuál de ellos es claramente mayoritario. Pues bien, el compuesto A, que es este compuesto con un doble enlace, reacciona con el bromuro de hidrógeno. Lo que pasa en este caso es que hay una adición donde el hidrógeno se adicionará a un carbono y el bromo al otro, pero también puede hacerse de la forma inversa, esta de aquí, es decir, da dos productos, uno es el CH2Br, CH2, CH2, CH3 y el otro que sería el CH3, CHBr, CH2, CH3. El primero es el 1-bromo-butano, mientras que el segundo es el 2-bromo-butano. Y nosotros sabemos que hay uno que es mayoritario, que es el producto Markovnikov, en el que nos dice que el hidrógeno es añadido al carbono donde hay más hidrógenos, es decir, a este de aquí. Así que el 2-bromo-butano es el producto mayoritario, el producto Markovnikov. Y acabamos con el C, donde nos dice que indiquemos la fórmula semidesarrollada de dos isómeros constitucionales de A. Pues bien, A hemos dicho que era CH2 doble enlace CH, CH2, CH3, pues vamos a dibujar dos isómeros constitucionales, por lo que tenemos que hacer es modificar un poco la estructura conservando el mismo número de carbonos, hidrógenos y enlaces simples y dobles. Por ejemplo, uno de ellos podría ser mover este doble enlace a otra posición, perdonad. Este doble enlace, como decíamos, a otra posición, por lo que se quedaría CH3, CH, doble enlace, CH, CH3, y este compuesto de aquí lo que sería un isómero constitucional de posición. ¿Por qué? Por lo que hemos hecho es cambiar la posición del grupo funcional, en este caso el doble enlace. Y otra cosa que podríamos hacer es desordenar esta cadena y que en lugar de ser lineal tenga radicales, como por ejemplo CH2, doble enlace, C, CH3, CH3. Y aquí es de cadena, porque lo que hemos hecho es modificar la cadena principal, dejando el mismo número de carbonos, hidrógenos y enlaces simples y dobles. Y hasta aquí tenemos este examen resuelto. Pues bien, ya tenemos acabado el examen de junio 2025 del País Vasco.
un nuevo examen que tenemos. Recordar que tenemos otros resueltos en vídeo también y podéis encontrarlos todos aquí en mi canal de YouTube. También podéis encontrar todos los que tenemos resuelto hasta el momento con todos los exámenes de junio 2025 y sus soluciones en formato PDF en mi página web, que la tenéis aquí abajo. Recordar que durante las próximas semanas y meses seguiremos subiendo las soluciones a este junio 2025 de las diferentes comunidades autónomas. Si veis que la de vuestra comunidad autónoma aún no está y queréis que os la resuelve, dejármelo en comentarios y será la siguiente que hacer. A mí me da igual el orden que seguir, así que vosotros podéis decidir un poco esto. También me podéis dejar en comentarios o enviarme por correo, que también tenéis mi correo en la descripción del vídeo, que es aida.aulasciencias@gmail.com, todas las dudas que tengáis, tanto sea de este examen o relacionadas con química en general. Si tenéis cualquier duda, escribírmela y yo en el menor tiempo posible os responderé con un correo o, si es necesario, creando un vídeo explicativo para que os quede todo muchísimo más claro. Como siempre, muchísimas gracias por aprender química conmigo y recordar, si os ha servido el vídeo, darle un like, comentar y compartir, que eso me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.